la segunda carta a la iglesia de Tesalónica de Pablo, capítulo 1. Estaremos leyendo todo el capítulo. Segunda de Tesalonicenses. El lema o el tema de este mensaje es que Dios sabe lo que hace todo el tiempo. Aun cuando haya dudas en nosotros, aun cuando creemos que Dios no está actuando según lo que conocemos de Él, Dios en ningún tiempo, en ninguna ocasión se equivoca. Dios sabe lo que está haciendo y lo sabe todo el tiempo. Y Dios cuando hace algo lo hace bien. Dios cuando hace algo no lo hace para su bien, porque Él bien ya tiene, no necesita más. Pero lo hace para nuestro bien, aunque en ocasiones el bien viene o nos llega por medio de caminos escabrosos, caminos difíciles, caminos dolorosos. Sin embargo, en todo, en el dolor, en la angustia, en la soledad, pase lo que pase, por lo que estemos pasando, tenemos que llegar a una conclusión que es bíblica, de que Dios sabe lo que está haciendo. Y tenemos que confiar en Él y saber esto, que no importa que tan difícil sea la situación, Dios sabe lo que está haciendo con usted. Él sabe lo que está haciendo para usted. Y Él, más importante, sabe lo que está queriendo hacer en usted. Y lo que Él está haciendo para usted y para la iglesia es lo mejor para la iglesia y para usted. No necesariamente vamos a aplaudir en esos momentos, pero en esos momentos tenemos que alabar a Dios y adorar. Uno, porque Dios es digno de alabanza y adoración todo el tiempo. Y otro, porque la palabra nos dice que debemos dar gracias por todo y debemos dar gracias a Dios en todo. Y gracias es sinónimo con alabanza, así que el pueblo debe de alabar. Usted debe de poder decir a Dios gracias aún en el foso de leones, en el horno de fuego, en las cárceles del Medio Oriente, y donde quiera que se encuentre el Hijo de Dios, puede dar gracias a Dios. Debe de dar gracias a Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 1, dice Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Está escribiéndole a una iglesia que está sufriendo persecución y tribulación, y lo están soportando. Y Pablo está dando gracias, no por las tribulaciones ni las persecuciones, sino por el resultado. Y lea lo que dice el verso 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Eso dice persecución, tribulación, soportáis, padecéis. Esto quiere decir que la iglesia va a pasar por tiempos adversos, difíciles. Pero en todo hay que dar gracias, y por todo. Verso 6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan,
So, Dios se encarga de los que nos persiguen, pero es Dios que se encarga, no nosotros. La venganza es de ¿quién? Así que dejen de buscarla. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. So, ¿cuándo va a tener reposo la iglesia? ¿Cuándo van a tener ustedes? Cuando se manifieste el Señor. Si el Señor Jesús no se ha manifestado, el reposo nuestro está en Jesús, pero no hemos entrado en el reposo porque eso es prometido cuando Jesús venga y nos encontremos con Él. Mientras hay que soportar, hay que padecer, aunque estemos atribulados, y hay que seguir fiel y seguir adelante. Verso 8, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Ahorita quizás andan bien los que nos hacen mal, pero dice aquí que van a sufrir pena de eterna perdición, y eso es lo que no quiero para ustedes. Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Eso quiere decir que nosotros no vamos a estar en la presencia del Señor y vamos a estar en la gloria de su poder. Verso 10, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Regresando al verso 5 de nuevo. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. En pocas palabras, Dios sabe lo que hace. Y lo que hace justifica y comprueba que Dios sabe lo que hace. Vamos al libro de Hechos para tener una idea de esta iglesia. La iglesia nació en medio de tribulación, de persecución. La iglesia no nació en buenos tiempos, y me atrevo a decir que la mayoría de nosotros venimos a Cristo por aflicciones, por necesidad. Llegamos a un punto en nuestras vidas que necesitábamos algo y no lo encontrábamos en el mundo, y Dios usó todo eso para que descubriéramos que fuera de Cristo no hay salvación, porque lo buscamos por todas partes, a nuestra forma, a nuestra manera, y por fin tuvimos que doblar rodillas y humillarnos delante de Dios. Y por eso estamos aquí. Hechos capítulo 17, verso 1 al 11. Pablo anda en su segundo viaje misionero. Y como misionero no podemos decir que fue un viaje sin problemas. No podemos decir que Pablo anduvo en paraíso todo este tiempo. Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Ahora, Tesalónica era un pueblo de los más grandes y más prósperos de aquel entonces. Tenía un puerto y tenía la tierra más fértil de toda esa región. Tenía lo mejor de todo el mundo, porque allí llegaban los comerciantes a intercambiar, traían bienes de todas partes, y ahí se formó un puerto poderoso y fuerte, y le trajo mucho dinero, mucho trabajo, había prosperidad en este pueblo. Y la mitad había como 80,000 habitantes, si recuerdo bien lo que leí, pero la mitad de ellos eran judíos. Y allí tenían una sinagoga, y la sinagoga ha de haber sido grande,
para poder manejar a 40,000 aproximadamente judíos. Es probable que no era una sinagoga pequeña como este cuarto, sino era grande para poder manejar la cantidad de judíos que había en ese lugar. Y dice que llegó Pablo en el verso 2, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Fue a los judíos. No podía ir de casa en casa, se tuvo que ir a la sinagoga en los sábados cuando ellos se congregaban. Y se ponía a discutir con ellos, el verso 3, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Hubo una gran respuesta de personas que respondieron, fueron salvos, y se juntaron con Pablo y con Silas para continuación de discipulación. El verso 5, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, porque Pablo y Silas tenían éxito y encontraron favor con esta gente que ellos no lograron. Y aquellos que quieren seguidores, no les gusta que otros tengan más. Se envidian, hay celos, y es lo que pasa aquí. Son los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, estamos hablando de Pablo y Silas, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Hoy en día no sé si estamos trastornando al mundo o el mundo nos está trastornando a nosotros. ¿Qué piensan? Creo que es al revés. Estamos más trastornados por las cosas en el mundo que nosotros impactar al mundo, estamos siendo impactados por el mundo. Hay que cambiar eso, hermano. Verso 7, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Interesante que de repente abrazan a César como rey, cuando en el pasado rehusaban doblar rodillas ante el César. Y aquí de repente son amigos de César. Y cuando anda en mala doctrina usted, va a hacer lo mismo que están haciendo los judíos. Lo que en un tiempo no aprobaba, va a abrazar con fin de poder dañar a la persona que le está molestando a usted. El verso 8. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenido fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Pablo no aprende, oiga. En todas las sinagogas lo maltrataban, lo querían matar, lo apedrearon en el pueblo anterior antes de llegar a Tesalónica. Y aquí va a la sinagoga otra vez. Y el verso 11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras. Ya dejé de tomar, hermano. Vuelvo a regresar al verso 5 del segunda de Tesalonicenses porque quiero concentrarme ahí. Esto es demostración del justo juicio de Dios. Lo que está diciendo Pablo, esto es una prueba de que Dios sabe lo que está pasando, lo que está haciendo. Y Él sabe el fin de lo que está haciendo. Muchos de nosotros tomamos decisiones
sin tomar en cuenta las consecuencias. Por eso hay tantos niños fuera de matrimonio. No pensamos más allá del placer. Pero Dios sí piensa más allá del momento. Y todo lo que está pasando en estos días, Dios sabe el fin de Él y el objetivo de Él. Lo que Dios busca es una iglesia que no dobla la rodilla a cualquiera, es solamente a Dios. Busca una iglesia santa, santificada, apartada. Una iglesia consagrada, una iglesia que cree en Dios, no importa qué está pasando. Y una iglesia que está consciente de que pase lo que pase, venga lo que venga, Dios sabe lo que está haciendo. Y sigue con esa claridad, esa confianza en sí, de que Dios está en control. No me gusta lo que está pasando. Me duele, me incomoda, me molesta, me trastorna. Sin embargo, esto puedo decir, Dios me ama. Y Dios sabe lo que está haciendo. Lo que Pablo aquí nos está confirmando es que en medio de todas estas persecuciones, en medio de todas estas tribulaciones que estaba la iglesia de Tesalónica confrontando, el resultado de esto era que la fe de ellos estaba creciendo. En lugar de conseguir lo contrario, estaba consiguiendo lo que Dios quería. Que la iglesia de tesalonicenses, a pesar de los conflictos, a pesar de los ataques, su fe en Dios se hacía más fuerte, más firme. Se agarraban más de un Dios, aunque no lo miraban, aunque Dios no estaba conversando con ellos, aunque no miraban el poder de Dios manifestarse, y aunque los ataques continuaban y se intensificaban, la fe en ellos, en Dios, crecía. De repente estaban más seguros de Dios que antes. Porque el justo vive por fe y no por vista. No miraban el poder de Dios. Dios podía haberse encargado de los que los perseguían injustamente. Dios no estaba obrando, no vino a ellos para consolarlos y decirles, no se preocupen, yo estoy encargado. Pero ellos, crecía la fe de ellos en Dios. Nuestra fe crece cuando Dios contesta nuestras peticiones. La fe de ellos crecía a pesar de la falta de respuestas. Y dice, y esto justifica o demuestra el justo juicio de Dios, que Dios sabe lo que está haciendo. Y otra cosa dice, abundaba el amor que se tenían unos a otros y tenían para todos. En lugar de enfriarse, en lugar de que cada quien por su santo, crecía el amor, abundaba el amor, la demostración de amor unos por los otros y por aquellos que no eran de la iglesia. En lugar de apagar, destruir y las pasiones, al contrario, la iglesia tenía más fe en Dios que antes. Y había más amor en las reuniones que antes. En medio de los ataques, de lo que sufrían, de lo que tenían que soportar, de lo que estaban padeciendo, la iglesia se estaba uniendo más. Y Pablo nos dice que es demostración del justo juicio de Dios. Ahora, si esto no les ayuda a ustedes a creer que en medio de esta crisis que están confrontando, que Dios sabe lo que está haciendo, yo no sé qué los va a convencer. Pablo nos está confirmando, hermanos, que por favor registremos en nuestra mente que en todo caso, en todo tiempo, bajo toda circunstancia, en tempestad, en días claros, sin nubes, en días nublados, en tinieblas, en oscuridades, en encarcelamiento, en persecución, en deportación, no importa, Dios sabe lo que está haciendo. ¿Lo puede creer? ¿Crece su fe o empieza a dudar? Como dijo alguien, lo que pasa, pastor, es que no estamos ayunando. No estamos orando. Y básicamente lo que está diciendo, si hacemos eso,
va a acabar el problema. Ayunamos para convencer a Dios que esto no es justo. Y el que sabe que en todo tiempo actúa según su justicia, y es que asumimos, hermanos, que como ya somos hijos de Dios, no merecemos estas cosas. ¿No es cierto? Como hijos de Dios, el hijo de Dios no debe de sufrir. Eso es para el mundo, el pecador, el sinvergüenza, el rebelde, el hijo pródigo, aquello, yo no, pero la iglesia está sufriendo y el amor está abundando y la fe está creciendo. Pensaríamos que fuera todo lo contrario. Usted y yo tenemos miedo a veces y queremos proteger a nuestros hijos de todo mal. Pero a veces el mal ayuda más que el bien. Un niño que nunca pasa adversidad o conflictos y usted siempre lo vive protegiendo, va a depender que usted siempre esté allí. ¿Qué pasará cuando usted no está allí? Y Dios quiere que vivamos por fe, no por sentimiento. A veces fe no quiere decir que nos vamos a sentir bien. Yo anduve con dolores de espalda. Y alguno de ustedes me hubiera dicho, es que no tiene fe. Ay, hermano, yo tenía fe, pero el dolor seguía. Le dije, ay, Señor, no sea la aguja. Pero bueno. Déjeme decirle algo que de lo que leímos en el libro de Hechos. Pablo hizo lo que acostumbraba. No importa qué le esperaba, no importa qué le había pasado, él seguía adelante predicando el evangelio. ¿Verdad? Nosotros bajo persecución tendemos a callarnos. Pablo seguía adelante, terco, cabezón. ¿Qué le pasa? Está loco. Lo acaban de apedrear y ahora llega a la sinagoga otra vez. Ahora aquí se amontonan la gente contra él. ¿Y qué nos dice el Salmo 2? Que Dios se ríe. Cuando amontonan a gente contra Dios, porque cuando viene contra la iglesia, viene contra Dios, porque la iglesia es el cuerpo de ¿quién? Y Dios se ríe, porque ellos, ¿qué están haciendo? Como si pueden algo contra Dios. Amontónense todo el mundo, todos los dictadores, todos los musulmanes, todos los que odian y desprecian el nombre de Jesús. Vengan, ¿van a poder contra mí? Eso no es decir que no nos va a pasar algo. A Pablo lo apedrearon, lo golpearon, lo chicotearon, fue naufragado, encarcelado injustamente. ¿Y cuántas veces no le pasó? Y más adelantito voy a leer unos versos de lo que él explica, lo que le pasó a él y le pasó a otros siervos que andaban con él. Él llegaba y hacía lo que acostumbraban, no importa que había riesgo. ¿Sabe qué le importaba a Pablo? Las almas. Y no importa cómo iban a responder, esa no era preocupación de él. Preocupación de él es ser fiel a Dios en la presentación del evangelio. ¿Y cómo iba a responder la gente? Eso es asunto de la gente, entre ellos y Dios. Pero yo voy a ser fiel a lo que Dios me llamó. ¿Cuántos de ustedes son llamados a ser testigos? Los que no dijeron no están seguros. Ahí, por ahí. ¿Cuántos de ustedes son testigos? Testigos de Jehová en el verdadero sentido. Pero si usted es salvo, usted debe de ser testigo. Y debe de hacerlo acostumbrado. Lo que hace un testigo es testificar. ¿Testificar de qué? ¿De quién, mejor dicho? Del Señor Jesús. Él comenzaba con aquellas personas que eran los judíos, que tenían una idea de las profecías del Mesías. Empezaba con ellos. Y él comenzaba por medio de las Escrituras a probar que ¿qué? A declarar y exponer que era necesario que Cristo padeciese. Porque ellos estaban esperando a un Cristo que llegara glorioso.
que destruyera el imperio romano, restaurara la gloria de Israel, que llegara como rey conquistador. Y Pablo dice, la Escritura nos dice que Cristo iba a padecer. Y eso es contrario a un héroe. El héroe es el que vence, no es el vencido. Pero eso era necesario que el Cristo padeciese, que el Cristo resucitase de los muertos, quiere decir que iba a morir. Y que Jesús, ese era Cristo. Ese es el mensaje que tenemos. Y ese mensaje va a provocar a la gente, los va a insultar, los va a molestar, los va a incomodar, los va a frustrar, los va a enrabiar, que van a querer eliminarnos. Pero debe de crecer más la fe en Cristo, en el Evangelio. Debe de crecer más nuestro amor por esas almas perdidas y por la iglesia. Debe de abundar, no menguar. Cuando venga la intensidad de ataques contra la iglesia, contra usted por ser testigo fiel, usted debe de creer más en Dios. Debe de su amor abundar más, no menos. Y parece que está logrando el objetivo. Y en lugar de vencer el mal, estamos siendo vencidos por el mal. Y Romanos 12:21 nos dice que vamos a vencer el mal con el bien. Sobre la persecución y los ataques y todo eso, nosotros deberemos de levantarnos y seguir a hacer lo que es bien para otros. Y eso es predicar el Evangelio. No hay esperanza fuera de Cristo para nadie. El resultado de esto, de que Pablo fue fiel, es que algunos creyeron, se juntaron con Pablo y Silas, de los griegos piadosos fueron un gran número y mujeres nobles no pocas. Eso creció una iglesia. Pero también otro resultado de predicar el Evangelio fue el alboroto que se levantó contra ellos. Porque usted es fiel a Cristo, no quiere decir que siempre va a sentir bien. En 1 Corintios capítulo 1, el verso 21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ustedes escucharon el Evangelio, por eso creen. ¿Y aquellos están escuchando el Evangelio por medio de ustedes? Ay, pero que si pierdo el trabajo o esto y que el otro. Bueno, esa es una de las posibilidades. Pero Dios nos ha llamado a ser fiel. Hay oportunidades que se nos presentan y hay que aprovecharlas. Mira, el mundo anda buscando algo. Por eso hay nacimiento de religiones, iglesias por todas partes. Y hay gentes que aprovechan esta curiosidad y este hambre en la gente para mal. La iglesia debe de aprovecharlo para bien. En Tito capítulo 1 y el verso 3 dice Pablo, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada. Dios manifestó su palabra por medio de lo que usted y yo predicamos. Por eso les pregunto, ¿cuántos de ustedes son testigos? El testigo no calla, testifica. El testigo testifica. Habla, no calla. Callar es ser cruel. La tribulación vendrá por ser fiel a Dios y andar en la prédica. Pero Dios es como un platero. Alguien que trabaja con plata. Y usted y yo somos esa plata. Y Dios sabe qué tanto fuego, qué tanta calor, qué tanto tiempo aplicarlo hasta que se ve su imagen. Pero en lo que Dios está aplicando este fuego, la fuente del fuego puede estar gloriándose en el daño que nos está haciendo sin saber que cuando nos persiguen es el fuego que Dios está usando para santificarnos y para remover la carne y reemplazarla con la imagen de su Hijo amado. Y eso es lo que Dios desea. Él es el alfarero, sabe qué tanto tiempo necesitamos permanecer en la rueda, sabe qué instrumentos usar.
¿Qué tanto tiempo? Y luego, ¿qué tanta calor y qué tanto tiempo en el horno? Dios lo sabe. El mundo cree que en hacernos mal están superando. Creen que están en lo correcto porque dice, si Dios fuera quien es o quien dicen ustedes, no nos permitiera tocarlos. Y el mundo no sabe que entre más presión pone sobre la iglesia, más pura la iglesia. Porque la iglesia va descubriendo en lo que puede confiar y en lo que no puede confiar. La iglesia va descubriendo que Dios es tan sabio que Él sabe lo que está haciendo todo el tiempo. So, cuando alguien viene y lo ataca a usted, nadie puede pasar o llegar a usted sin pasar por Dios. Y si llegan a usted, Él sabe para qué fin llegó a usted. Él ya ve el anillo que quiere hacer de usted. Cuando agarra esa joya y empieza a darle a cortarle, Él sabe qué diamante quiere de usted. Primeramente, usted y yo somos el carbón y Él sabe qué tanta presión, por cuánto tiempo para hacer el diamante, y luego lo empieza a cortar para darle una figura que Él quiere. Y Dios está en control de la tribulación, de la persecución. Y Él sabe cuánto tiempo y hasta qué tiempo. Y Él siempre no pierde de vista esto, que lo ama a usted, sabe qué está haciendo, y Él quiere que usted le confíe en todo esto, que su fe en Él crezca, no mengüe. Porque Dios le ha prometido a usted que no lo deja, no lo desampara, no le ha prometido a usted, yo te prometo que nunca vas a sentir dolor, hijo mío. Que nunca vas a tener que derramar lágrimas de dolor o de pena o de muerte o separación o de pérdida. Yo te prometo que vas a tener un paraíso en la tierra. Nunca lo prometió porque el paraíso está en el cielo. Le dijo al que murió en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo, te voy a dar vida, te voy a bajar de la cruz y te voy a dar un paraíso en la tierra. Oiga, la iglesia estuviera llena si todos fuéramos multimillonarios y anduviéramos con carro del año, porque eso es lo que el mundo quiere. Pero es que nada de esto nos vamos a llevar. Perseguimos aquello que es temporal, lo que no se ve es lo que es eterno. Y la iglesia tiene su mirada en las cosas de arriba, no en la tierra. No es por sentimiento, hermanos. Y Dios nunca se equivoca. ¿Qué tanto fuego, qué tanta calor necesita usted? Y va a apretar. Y va a apretar. Y va a quemar para consumir lo que no es de Dios. Él quiere destruir la carne. Usted tiene que darle muerte a la carne, pero Él sabe que necesita ayuda. So Dios trae la ayuda. Hasta que muere usted para la carne y vive para Cristo. Y ya nadie le puede hacer mal. Le hacen mal porque todavía anda en la carne. Porque el que anda al espíritu se preocupa más por la persona que le está haciendo mal que por el mal que le está haciendo a usted. Cristo en la cruz no se preocupó por el mal que le hicieron a Él, se preocupó porque ellos no entendían. Y Él dijo, Señor, estos no saben lo que hacen. Aquí está el Señor que vino a morir por ellos y ellos pensar que están haciendo un favor en matarlo. Y no reconocían que estaban haciéndose un favor, pero no eran la actitud que deberían hacerlo. El mundo nos hace favor cuando nos persigue, porque entonces se sabe quién es de Dios y quién no es. Lo que no son de Dios, dicen, no vale la pena. Dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno por cuanto vuestra fe va creciendo. Y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Había dos cosas positivas que Dios logró con lo que estaba haciendo. Fe creciendo, amor abundando. ¿Se manifiesta el amor de Dios en nosotros? ¿Se manifiesta en la iglesia?
Regresen conmigo a Primera Tesalonicenses para ver, porque la iglesia para llegar a este punto pasó por otra etapa. Malentendieron. La iglesia nació bajo gran tribulación, no fue fácil para la iglesia. La iglesia creyó bajo ataques. Creyeron en un Jesucristo bajo persecución. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, verso 6, 7 dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, siendo perseguidos y llenos de gozo. Esa es una contradicción, pero estaban llenos de gozo por el Espíritu Santo en ellos. Estaban perdiendo cosas, pero ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Y parte del fruto del Espíritu Santo es gozo. No había razón material, natural, mundana para causar ese gozo. El gozo era causado por la persona del Espíritu Santo, por la relación que tenían con Él. Y dice, con gozo del Espíritu Santo, porque en el mundo no tenían por qué sonreír, pero en el Espíritu Santo tenían por qué sonreír, porque vino a ser morada en ellos. ¿Ve el tesoro? El tesoro estaba en vasos de barro, no estaba afuera. Nosotros venimos a Dios por el tesoro que nos va a dar del mundo. Cometemos un error a veces en evangelizar cuando les decimos, tienes problemas, Dios te va a solucionar los problemas. El único problema que Dios va a solucionar cuando viene la persona a Cristo es su relación con Dios. Porque con el mundo todo sigue igual. Y a veces nosotros confundimos la bendición de Dios por el materialismo. Y el día que muere, no importa qué tanto material acumule, no importa cuántas bodegas tenga llenas, no importa cuántos carros en el garaje, cuánto dinero en el banco, no importa, al morir usted se queda en manos de la suegra. Le voy a decir a Mayra que no se muera primero. En el verso 9 del capítulo 1 dice, convirtisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. Vinieron a Cristo por algo futuro, no presente, para esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Nosotros queremos libertad de la ira presente. Queremos lo que vamos a tener en el cielo. Lamento tener que decirles que en mi propia vida no, si este es el cielo, no lo quiero. Pero me espera el cielo. Y allá en el cielo no va a haber causa para qué llorar. En el capítulo 2 dice, en el verso 1, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó en vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Hubo oposición en la prédica, pero no callaron. Y se levantó una iglesia en medio de la oposición. Llegaron de otro pueblo donde fueron ultrajados y llegaron a hacer lo mismo en este pueblo. Porque el Hijo de Dios tiene un regalo que ofrecer a este mundo perdido y es a Jesús. Y no importa qué nos espere. Y si en todo el mundo nos rechazan, hay que predicarles el Evangelio. Para eso estamos aquí, porque nosotros no vivimos para el momento, vivimos para la eternidad. En el verso 4 dice, en la segunda frase dice, no como para agradar a los hombres, sino a Dios. Para agradar a los hombres es que todo el mundo le gustemos a ellos.
Ay, qué bueno que eres mi vecino, Dice, porque me pusiste la cerca y no me cobraste. Porque me cortaste la yarda, pues sí, cómo no, usted va a ganarse. Pero usted no trabaja para agradar al vecino, para agradar a Dios. El vecino puede malinterpretar. Pero lo mejor que le puede ofrecer al vecino, hermanos, no es recogerle las hojas, sino es presentarle a Jesús. Quizás recoger las hojas le ayuda para poder hablarle de Jesús. Pero usted lo hace para agradar a Dios. La iglesia está para agradar a Dios, no al mundo. El mundo quizás se disguste con usted, pero si Dios está contento con usted, vale la pena. En el verso 6 del capítulo 12, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstolos de Cristo. Pablo llegó a Tesalónica y no quiso hacer una carga para ellos, o él trabajó. En lo que estaba predicando tenía oportunidades, dice que trabajaba de noche, porque lea el verso 9. Porque acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, predicamos el Evangelio de Dios. No quisimos cobrarles ofrenda. Dice, y por eso trabajamos nosotros, mire, predicando y trabajando. Para que no, y más adelante se admite que cometieron un error en hacer esto. Porque el obrero es digno ¿de qué? De su salario. Aún el buey come de lo que trilla, de lo que trabaja. So dice, Pablo dice, admito que cometí un error. Sin embargo, dice, ustedes bien se acuerdan que mi preocupación fue predicar el evangelio a ustedes. So yo no quise molestarlos con ofrendas. En el mismo capítulo, en el verso 14, la última parte del verso, dice, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. En Judea había iglesias que se formaron, que recibieron al Señor Jesucristo, y los judíos los persiguieron y les hicieron la vida miserable. Dice, ustedes también padecieron lo mismo. Sobre venir a Cristo no quiere decir que le va a pasar bien. Como decía un evangelista, que venía el papá, él había golpeado a un muchacho y el papá venía con un martillo. Y el hermanito de él le decía, ¡corre! Y él miraba el martillo y miraba al Señor y se quedó paralizado, en pánico. Y en eso dice que oyó una escopeta, dice, ¿dónde? Y oyó la voz de su mamá, dice, usted le pega a ese niño, yo lo mato. El niño volteó y vio a la mamá y vio la escopeta y dice, el cristiano no anda haciendo mal y espera que Dios lo proteja. El cristiano viene a hacer bien. Aunque vengan con martillos contra uno, no espere que Dios con una escopeta lo detenga, porque muchos cristianos han muerto y les han cortado hasta la cabeza por su testimonio. Pero a nosotros nos gusta pensar que Dios está como la mamá con la escopeta. ¿Quién va a tocar a mi hijo? Ándele, ¿quién se atreve? Y nosotros andamos allá como pavoreales. No, no es lo que promete la Biblia. Que Dios opta por sacarnos o rescatarnos en el pozo de leones es otra cosa. Pero no todos los que fueron echados a los leones sobrevivieron el ataque. Lea el libro de Hebreos, el capítulo 11, el Museo de los Héroes, y usted va a descubrir las muertes horribles que muchos de ellos sufrieron por la causa de Dios. So, no espere esa escopeta. Usted póngase firme, pero póngase firme por hacer el bien y no por hacer el mal. Hacer el mal paga las consecuencias, nos dice Pedro. Continuando en el capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses, en el verso 18, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Pablo y Silas preocupados por la iglesia de Tesalónica. Sabe que están bajo padecimiento, están sufriendo y ellos quieren ir para confortarlos y estar con ellos, pero Satanás no los dejó.
Dios sabe lo que hace. Aun cuando deja que Satanás estorbe a sus hijos y a los padres espirituales que lleguen a los hijos espirituales. A veces los hijos espirituales tienen que mantenerse firmes en la fe de Cristo Jesús. A veces los pastores no van a llegar allí para estar con ellos y orientarlos. Ustedes tienen que orientarse con el Espíritu en ustedes y la palabra que han recibido. Y por eso escribe la segunda carta, dice, su fe está creciendo. Y la fe viene por el oír. La iglesia, aunque Pablo y Silas no pudieron ir a ellos, Dios detuvo y permitió el Satanás que los detuviera. Y ellos como padre queriendo estar con los hijos que están sufriendo, no pudieron llegar a ellos. Pero la palabra de Dios los fortaleció. Y la fe de ellos en Dios creció. Yo no puedo estar con ustedes, pero les aseguro, Dios nunca deja de estar con ustedes. Y la iglesia tesalónica creció porque reconocieron que Dios no los había dejado ni desamparado. Y eso viene por fe, porque a veces no sentimos su presencia. Nosotros queremos ver la manifestación de su presencia cuando aquel que viene y Dios le detiene y no lo deja. Aquel que va a gritar tonteras de nosotros, nos va a blasfemar, nos va a calumniarnos y lo que sea, y Dios no lo detiene. Y dije, pues, ¿dónde está Dios? Empezamos a dudar. No, aquel dice, yo sé que Dios puede librarme, pero aunque me libre o no me libre, no importa, yo no voy a cobardarme porque Dios no me ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, dominio propio y una mente enferma, ¿verdad? Ahí tiene tres cosas que Dios le da. Poder para confrontar al diablo y sus demonios. Mayor es el que está en ustedes. Pero nosotros queremos usar ese poder contra todos. No, el poder es para las fuerzas espirituales. Dios los venció en la cruz, en la tumba y en la resurrección y glorificación. El segundo, amor para aquellos que nos están haciendo mal. Acuérdense que en la iglesia tesalónica, bajo la persecución y el padecimiento, el amor de ellos abundó, no solamente para los de ellos, pero todos. Eso nos ha dado poder, nos ha dado amor para los humanos y nos ha dado una mente sana para que nos quedemos enfocados en Él. Dominio propio, en lugar de responder con coraje, respondemos con el fruto del Espíritu y seguimos amando, somos pacientes, mansedumbre, templanza, misericordia, gracia, amor. No respondemos en la carne, respondemos con el fruto del Espíritu. Y una mente que nos mantiene enfocados en Él. En el capítulo 3 de 1 Tesalonicenses, porque empezamos a ver aquí hay un problema. Pablo les predicó de que Cristo venía. Y leyendo aquí en el verso 4, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Les dije que venía problemas. Usted no puede ir al campo del enemigo y rescatar almas y librarlas y esperar que el enemigo dice, ay, bueno, perdí 5, está bien. Tengo 10 más. El diablo no queda satisfecho, él quiere destruir todo el mundo. Se le dijo Pablo, dice, yo les dije que iba a pasar tribulaciones. Yo les dije que iba a venir todo esto. Y miren nomás, les ha pasado. En el capítulo 4 de 1 Tesalonicenses. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Pórtense como le enseñamos. Agradan a Dios como les dijimos. Y abundan más y más en esto. Porque el verso 2 dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que no regresemos a donde nos sacó.
que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Toda esta persecución es para santificarnos, apartarnos y dejarle saber al hombre, a todo el mundo, que la iglesia es diferente, que no es cualquier organización manejada por seres humanos, es manejada por Dios. Y va a responder como Dios. Más adelantito en ese verso, en ese capítulo 4 dice, y el verso 11, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Ay, Cristo viene, ¿para qué trabajar? ¿Para qué sudar? A esperar. Y estamos aquí muchos que tenemos al otro lado de la moneda, que hemos escuchado que Cristo viene tanto tiempo que ya no lo creemos. Cristo viene, hermanos, no ha mentido. Profetizó que venía el Mesías, pasaron años, miles de años, desde Génesis hasta el monte de Calvario, y Dios cumplió su palabra. Cuando dice que viene, viene, lo va a cumplir. Y va a ser cuando menos lo espera, así que esté listo. Procure andar ocupado. Les dice también a ellos, el que no trabaja no debe de comer. Tenemos un mundo, este país está lleno de gente mendigando. Y mucha gente con salud. Y persiguiendo y dejándose controlar por esto y por lo otro. Y nos dice ahí que dejemos controlarnos por el Espíritu Santo, le dice a la iglesia de Éfeso. Si van a andar embriagados, sean embriagados con el Espíritu Santo. Pero nosotros perseguimos las cosas del mundo para pagar o ayudarnos con el dolor. Y nos metemos a las drogas y esto y al sexo y quién sabe qué más, para sentirnos algo en medio de todo. Y la única solución, la única persona que nos puede dar paz en medio de todo es Dios. So les dice aquí, ustedes pónganse a trabajar en sus negocios, trabajen con sus manos, no esperen que otros los estén sosteniendo, manteniendo. Busquen, ocúpense. Hay que cuidar de nosotros y hay que cuidar de la iglesia también. Estamos en esos días, hermanos, que va a haber personas que van a perder sus trabajos por cuestiones de su fe, y los demás debemos de ayudar, es una cosa. Pero cuando esa persona ya está bien aplastadito, porque la iglesia es para dar, como vienen y me dicen muchos cuando vienen a buscar ayuda, entonces ¿para qué es la iglesia? Perdóneme, la iglesia es para dar dinero. Y si mañana la iglesia no tiene dinero, pues no sé. ¿Y por qué no trabaja? Si yo no vine por trabajo, yo vine por ayuda. La mejor ayuda que te puede dar Dios es trabajo. Eso lo inventó en el jardín, hermanos. La idea de trabajar no es mía, no es de la iglesia para castigar y maldecir a la gente. Es idea de Dios. Dios quiere que trabajemos. Dios trabaja, quiere que sus hijos trabajen. So, hay que trabajar, hay que ocuparnos en eso y no murmurar ni quejarse. Dice verso 12, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Lo triste es que cuando la iglesia empieza a necesitar ayuda de afuera, porque la iglesia no está haciendo lo que necesita. Y cuando veo iglesias en las calles allá pidiendo limosna, me da tristeza. Porque la iglesia es la que debe de tener para dar y no estar mendigando para tener. Y estamos todo al revés. Cuando usted necesita pedir ayuda del mundo, hermanos, yo dudo de que anda en el favor de Dios, porque Dios promete proveer. Que usa el mundo es una cosa, pero no vaya a pedirlo. Allá en mi primer pastoreado, gente que nunca fueron a la iglesia y hasta la fecha, ese sinvergüenza no quiere doblar rodillas delante de Dios porque es católico. Pero ese hombre me ayudó más que mucha gente de la iglesia. Yo nunca le solicité, nunca le pedí y le pregunté. Ahora que estuvimos allá, yo y mi esposa visitando con él, le pregunté ¿por qué?
Dice, pues lo necesitabas. Solamente por eso. Yo no anduve pidiendo leña, pero él fue y me la cortó. Hubo otros que nos traían unos pollos que habían tenido en una jaula y los habían empaquetado con maíz ahí para engordarlos. Bien rico, oiga. Y me trajeron esto ya desplumado, sin plumas, ahí bien limpiecito. Dije, mira qué pavo tan bello. Dice, no es pavo, es pollo. Pero pollo engordado. Y fueron personas que ni iban a la iglesia. En la iglesia no tiene por qué andar mendigando. Hasta el mismo diablo sirve los favores de Dios. Pero es triste. Dice en el verso 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Ahora, Pablo les predicó que Jesús venía. Y Dios dijo que hubiera luz. No trabajes contra la voluntad de Dios, hermano. Quítate de ahí, hombre. Tentación de... Cristo viene. No es tiempo para relajarnos, es tiempo para aplicarnos. Ahora, estas persecuciones y esta enseñanza que Pablo le había dado, tengamos cuidado, hermanos, porque nosotros podemos llegar a falsas conclusiones cuando nos agarramos de una palabra de Dios y no conocemos lo demás. Ellos cometieron el error que Cristo venía de un momento a otro, que los cristianos que estaban muriendo bajo la persecución y los ataques mundanos, de ellos, ¿qué va a pasar con ellos? Como si Dios no tiene poder para levantarlos. Y muchas veces nosotros andamos en pánico porque no conocemos toda la Escritura. Y nos agarramos de versos específicos porque no queremos sufrir en este mundo. Queremos que Jesús venga por nosotros y nos arrebate. Y ellos creían que si uno moría, se perdía el rapto y se quedaba ahí muerto. ¿Y sabe qué veo en la iglesia? Ahora, yo sé que Dios sabe lo que está haciendo, pero está produciendo los malos resultados, porque no conocen a Dios. Porque ellos asumen que Dios va a venir a rescatarnos y sacarnos de esta persecución, que de repente nosotros somos favoritos y esto y que el otro, y dejaron de trabajar, dejaron de evangelizar, y el resultado fue todo lo contrario, y pudiéramos haber concluido que Dios metió la pata aquí, porque mira, los tesalonicenses se hicieron vagos, descuidaron uno de los otros, están mal entendiendo las Escrituras, están creyendo que Cristo va a venir de cualquier momento a otro y están creyendo que los que mueren se van a perder. Pero si no ha sido por eso, ¿dónde estuviera esta carta? ¿Dónde estuvieran estas instrucciones? ¿Cómo hubiéramos aprendido que Cristo viene por los muertos en Cristo como por los vivos en Cristo? Y cuando Él venga, los que murieron se levantarán primero y luego usted y yo. Si Pablo, la situación en Tesalónica causó que Pablo escribiera esta doctrina, necesitó esto. Y esta carta fue inspirada y fue apartada y fue puesta en el canón de la Biblia y lo tenemos hoy en día nosotros para que estemos alumbrados y no desanimemos, porque esto de que Cristo viene desde aquel entonces. Si la iglesia de Tesalónica pensó que de un momento a otro, y usted está pensando lo mismo, por favor no caigan en la trampa de empezar a relajarse. Una de mis tías me llamó que hablara con mi tío. ¿Por qué, tía? Dice, porque no me hace caso. Ah, lo felicito. Pero tú eres pastor, debes de enseñarle a él que sea sumiso. A ver, ¿por qué quiere que él sea? Es que no conoce la Biblia, hermana, así como Tesalónica, aquí estaba metiendo la pata.
Y me dice esto, es que yo quiero vender todo. Y quiero ir a comprar una casa en las montañas, como dice Mateo 24, que huyamos. Y yo no quiero ir a una carpa. Yo quiero tener mi casa allá con una bodega allí llena de comida y ver el valle y la persecución que viene contra aquellos miserables cristianos que no se prepararon. Y el tío le decía, yo no me voy a ir a la montaña. Vete sola, pero no me vendes las propiedades, dijo. Y le dije a la tía, aplaudo a mi tío. Porque en primer lugar, cuando Cristo viene, no importa dónde esté usted. Y en segundo lugar, yo no sé de ustedes, pero yo no quiero estar aquí. No importa qué tan cómodo esté la casa. Yo quiero irme con él. Pero ve, la iglesia pensó mal. Estaba haciendo preparaciones para irse y olvidaron de evangelizar. Ahora, esta carta se escribió para corregir ese error. Y miren lo que dice el capítulo 5, el verso 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Los días son adversos, son malos, hay que redimirlos, hay que aplicarnos, hay que trabajar espiritualmente y físicamente. Y miren los consejos que le da. Estos son consejos para los últimos días. El verso 11 en adelante, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tener paz entre vosotros. Ahora dicen, por eso están celebrando el Día del Pastor y por eso escogió este sermón. No, hermano, no fue por eso. Piensen lo que piensen. El verso 14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Que no los dejen ser flojos. Amonéstalos. Desalentéis a los de poco ánimo. Sostener a los débiles. Sé paciente para con todos. El verso 15, no pague nadie mal por mal. El verso 16, estar siempre gozosos. Y está hablando de una iglesia en medio de persecución y le dice, estén gozosos. Orar sin cesar. Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menosprecéis las profecías, examinarlo todo y retener lo bueno. Ahora llegamos a la segunda carta. La primera carta tuvo impacto, la segunda carta siguen bajo padecimiento, pero ahora están creciendo en fe. Ahora el amor está abundando. ¿Dónde nos encontramos nosotros? Les voy a cantar, no lo voy a cantar, pero lo voy a leer. Por Samuel Hernández, Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Él no llega tarde. Él no se equivoca. Él está en control. Dios sabe lo que hace, aún en lo inexplicable. Él es incuestionable cuando algo en ti determinó. Dios sabe lo que hace, aun cuando algo nace, aun cuando algo muere, Él está en control. Dios sabe lo que hace. Cuando en la vida cambios suceden con algún propósito, Él lo permitió. Si esto es algo que yo tengo que pasar, nuevas fuerzas Él me dará. Aunque tiemble la tierra, se echen los montes a la mar, aunque yo no comprenda lo que tengo que pasar, no peleo, no cuestiono, no pregunto, porque Dios sabe lo que hace. El coro dice, Dios sabe lo que hace, Él conoce los tiempos. No pierdas la esperanza, Él está en control. Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas, Él es tu fortaleza en tiempos de aflicción. Dios sabe lo que hace. Y en conclusión, por fin, les voy a leer una historia. Se cuenta en Inglaterra, había una pareja a la que le gustaba visitar las pequeñas tiendas del centro de Londres. Una de sus favoritas era las antigüedades y en una de sus visitas encontraron una hermosa
tacita. ¿Me permite ver esa taza?, preguntó la señora. Nunca he visto nada tan fino. En cuanto tuvo en sus manos la taza, esta comenzó a hablarle. Yo no siempre he sido esta taza que estás sosteniendo. Hace mucho tiempo yo era solo un montón de barro sin forma. Mi Creador me tomó entre sus manos y me amoldó cariñosamente. Llegó un momento en que me desesperé y le grité: por favor, déjame en paz. Pero solo me sonrió y me dijo: aguanta un poco más. Todavía no he terminado. Después me puso en un horno. Yo nunca había sentido tanto calor. Me pregunté por qué mi Creador quería quemarme. Así que toqué la puerta del horno y a través de la ventana del horno pude leer los labios de mi Creador, que me decía: aguanta un poco más. Todavía no he terminado. Finalmente mi Creador me tomó y me puso en una repisa para que me enfriara. Así está mucho mejor, me dije a mí misma. Pero apenas me había enfriado un poco, ya me estaba cepillando y pintando. El olor de la pintura era horrible, sentía que ahogaba. Por favor, detente, gritaba yo, pero mi Creador solo movía la cabeza haciendo un gesto negativo y decía: aguanta un poco más. Todavía no he terminado. Por último dejó de pintarme, pero otra vez me metió a otro horno. No era un horno como el anterior, sino que era mucho más caliente. Estaba segura que me sofocaría y que acabaría rompiéndome en 1000 pedazos. Le rogué y le imploré que me sacara. Grité, lloré, pero mi Creador solo me miraba diciendo: aguanta un poco más. Todavía no he terminado. Después de 1 hora de haber salido del segundo horno, me dio un espejo y me dijo: mírate, esta eres tú. Yo no podía creerlo. Esa no podía ser yo. Lo que veía era realmente hermoso. Mi Creador nuevamente me dijo: yo sé que te dolió todo este proceso, pero si te hubiera dejado como estabas, solo serías un trozo de barro seco. Sé que te causó mucho dolor, que los gases de la pintura te causaron mucha molestia, pero de no haberte pintado no tendrías color. Y si yo no te hubiera puesto en el segundo horno, no hubieras sobrevivido mucho tiempo, porque tu dureza no habría sido lo suficiente para resistir. Ahora eres un producto terminado, eres exactamente lo que tenía en mi mente cuando te comencé a formar. Dios sabe lo que está haciendo. Lo cree. Póngase de pie. Ministerio y altar. Pablo en Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Segunda de Timoteo 3:12 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Prepárese, iglesia. Prepárese y no pierda de vista de que Dios sabe lo que hace en su vida. No le gusta, incomoda, pero es necesario. Y el producto de la persecución, de los males que afrontaremos, vale la pena. Vale la pena. Dios no se equivoca. Él sabe qué espera de cada uno de nosotros. Él sabe lo que espera de usted. Él sabe lo que usted es capaz de hacer para honra y gloria de Dios. Pero para llegar allí, Dios tiene que pasarlo por el fuego. Dios tiene que pasarlo por las tribulaciones, las persecuciones. No va a ser fácil, pero usted agárrese de Dios y no lo deje ir. Y agárrese de Él. Si usted no tiene fe en Dios, por lo que ha pasado, espero que después de este mensaje usted reconsidere. Dios no promete sacarnos de todo, promete acompañarnos en medio de todo.
Y Dios nos promete usar todo para nuestro bien. Todo trabaja para bien para el que ama a Dios. José no salió de la casa de sus padres para llegar a ser el segundo en Egipto hasta que no pasó por la esclavitud y la cárcel. Pero nosotros queremos ir de aquí a allá sin tener que pasar por aquí. Y no va a ser así, porque hay mucha carnalidad en cada uno de nosotros y Dios está trabajando para ir a reemplazar esa carnalidad con la persona del Espíritu Santo. Le va a doler, le va a costar, pero créame que cuando llegue al fin, va a decir, verdaderamente Dios, tú sabías lo que hacías. Gracias. No pierda confianza en Dios, en ningún momento dude de Dios, siempre siga consciente de que Dios sabe lo que hace, que Dios no ha dejado de amarlo, si sacrificó a su Hijo mismo por usted, ¿a qué extremo no está dispuesto a ir para su bien? En el proceso habrá la rueda del alfarero, habrá el horno, habrá el fuego del platero, pero Dios controla la mecha, controla la temperatura, controla la rueda, Dios controla los países que vendrán, la persecución que vendrán, los males que vendrán, sean físicos, emocionales, espirituales. Hermanos, usted no deje de confiar en Dios. Al contrario, que su fe crezca. Porque usted puede experimentar paz en medio de la tormenta. Porque Cristo le dice, yo te doy mi paz, no la paz del mundo. En medio de la tormenta usted puede tener paz, porque Cristo le ha prometido, mi paz os doy, y nadie le puede arrebatar de esa paz. Usted puede tener gozo cuando no hay razón por qué tener gozo, cuando ha perdido todo, porque si no ha perdido a Dios, no ha perdido nada. Te agárrese de Dios. Y si usted no ha recibido a Cristo como su Salvador, ¿qué espera? ¿Qué espera? Este es su día. Entréguese a Él. Él pagó el precio supremo, hermano. Usted puede creer que el sufrimiento de Él fue para que usted no sufriera. No fue eso. El sufrimiento de Cristo es para que usted nunca tenga que decir, ¿por qué me has desamparado? Porque si usted dice eso, está mintiendo y está negando lo que Dios dice, que nunca nos deja y nos desampara. Y Dios no es mentiroso. Dios no es mentiroso. Ha provisto salvación para usted. ¿Qué espera? Dios ha mostrado su amor por usted. No le rehúse su vida, su alma, su futuro, su destino, sus planes, sus ambiciones. Fuera de Cristo no hay esperanza para usted, porque no hay otro nombre dado al hombre por cual el hombre puede ser salvo. Y Cristo claramente nos dijo que Él es el camino, es la verdad y es la vida, y que nadie viene al Padre si no es por Jesús. Yo no le estoy ofreciendo una religión, hermanos, créanme, porque no hay religión que salve. Le estoy ofreciendo al Señor Jesucristo. Él es su Salvador, Él fue el que pagó el precio, Él murió por usted, lo amó tanto que dio su vida. Y Él quiere ahora hacer morada en usted, le da la oportunidad. Usted se ha enfriado, se ha rebelado, las cosas no le han ido como usted ha querido. Hermanos, acaba de descubrir que Dios sabe lo que está haciendo en usted. Usted quitó su mirada de Él. Usted se puso a buscar las bendiciones de su mano en lugar de buscar el corazón de la mano. Dios le sigue amando. Hijo pródigo, regrese. Hija pródiga, deje de andar corriendo. Nunca se va a apartar y nunca se va a alejar del amor de Dios, porque Dios lo ama, hasta en el Seol lo va a amar. Pero fuera una tragedia morir sin Cristo. Y yo no lo deseo ni lo quisiera para nadie. Dios le ama, regrese. Venga al altar y diga, Señor, perdóname. Y va a descubrir que Dios quiere perdonarlo, quiere restaurarlo. Reconcíliese con su Padre, deje de correr. Su Padre sabe lo que está haciendo. Él sabe que le duele, Él sabe lo que está sufriendo, porque su Hijo sufrió en la carne. Él comprende sus debilidades, pero Él quiere darle su fortaleza. Él quiere garantizarle su presencia.
quiere que usted descubra que Dios no lo deja y no lo desampara. Y en todo lo que está pasando, quizás usted no le encuentra sentido ni valor, pero créame que Dios sabe lo que está haciendo y Dios lo hace bien. Y todo el tiempo, su reacción a lo que está pasando no determina que Dios lo ama o no lo ama. Dios lo ama. Dios lo ama. Sus sentimientos no determinen su respuesta a Dios. Porque no es cuestión de cómo se siente, es cuestión de qué cree y en quién cree. Creer en Dios no es sentir siempre bien, pero es siempre andar seguro de que si Dios por mí, ¿quién en contra? Hermanos, el mundo no le puede robar el amor de Dios. El mundo no le puede destruir la paz en Cristo. Y el mundo no le puede ofrecer lo que solo Dios puede ofrecer. Lo que espera. La segunda carta a la iglesia de Tesalónica de Pablo, capítulo 1. Estaremos leyendo todo el capítulo. Segunda de Tesalonicenses. El lema o el tema de este mensaje es que Dios sabe lo que hace todo el tiempo. Aun cuando haya dudas en nosotros, aun cuando creemos que Dios no está actuando según lo que conocemos de Él, Dios en ningún tiempo, en ninguna ocasión se equivoca. Dios sabe lo que está haciendo y lo sabe todo el tiempo. Y Dios cuando hace algo lo hace bien. Dios cuando hace algo no lo hace para su bien, porque Él bien ya tiene, no necesita más. Pero lo hace para nuestro bien, aunque en ocasiones el bien viene o nos llega por medio de caminos escabrosos, caminos difíciles, caminos dolorosos. Sin embargo, en todo, en el dolor, en la angustia, en la soledad, pase lo que pase, por lo que estemos pasando, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Regresando al verso 5 de nuevo. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. En pocas palabras, Dios sabe lo que hace. Y lo que hace justifica y comprueba que Dios sabe lo que hace. Vamos al libro de Hechos para tener una idea de esta iglesia. La iglesia nació en medio de tribulación, de persecución. La iglesia no nació en buenos tiempos. Y me atrevo a decir que la mayoría de nosotros venimos a Cristo por aflicciones, por necesidad. Llegamos a un punto en nuestras vidas que necesitábamos algo y no lo encontrábamos en el mundo, los que nos persiguen, pero es Dios que se encarga, no nosotros. ¿La venganza es de quién?
Así que dejen de buscarla. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿Cuándo va a tener reposo la iglesia? ¿Cuándo van a tener ustedes? Cuando se manifieste el Señor. Si el Señor Jesús no se ha manifestado, el reposo nuestro está en Jesús, pero no hemos entrado en el reposo porque eso es prometido cuando Jesús venga y nos encontremos con Él. Mientras hay que soportar, hay que padecer, aunque estemos atribulados, y hay que seguir fiel y seguir adelante. Verso 8, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Ahorita quizás andan bien los que nos hacen mal, pero dice aquí que van a sufrir pena de eterna perdición, y eso es lo que no quiero para ustedes. Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Eso quiere decir que nosotros no vamos a estar en la presencia del Señor y vamos a estar en la gloria de su poder. Verso 10, cuando venga en aquel día, tenemos que llegar a una conclusión que es bíblica, de que Dios sabe lo que está haciendo. Y tenemos que confiar en Él y saber esto, que no importa que tan difícil sea la situación, Dios sabe lo que está haciendo con usted. Él sabe lo que está haciendo para usted. Y Él, más importante, sabe lo que está queriendo hacer en usted. Y lo que Él está haciendo para usted y para la iglesia es lo mejor para la iglesia y para usted. No necesariamente vamos a aplaudir en esos momentos, pero en esos momentos tenemos que alabar a Dios y adorar. Uno, porque Dios es digno de alabanza y adoración todo el tiempo. Y otro, porque la palabra nos dice que debemos dar gracias por todo y debemos dar gracias a Dios en todo. Y gracias es sinónimo con alabanza, así que el pueblo debe de alabar. Usted debe de poder decir a Dios gracias aún en el foso de leones, en el horno de fuego, en las cárceles del Medio Oriente, y donde quiera que se encuentre el Hijo de Dios, puede dar gracias a Dios. Debe de dar gracias a Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 1, dice Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Está escribiéndole a una iglesia que está sufriendo persecución y tribulación, y lo están soportando. Y Pablo está dando gracias, no por las tribulaciones ni las persecuciones, sino por el resultado. Y lea lo que dice el verso 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Eso dice persecución, tribulación, soportáis, padecéis. Esto quiere decir que la iglesia va a pasar por tiempos adversos, difíciles. Pero en todo hay que dar gracias, y por todo. Verso 6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. So Dios se encarga de los